Bien, vamos a seguir con las características de la lengua guaraní. Ahora vamos a continuar con la nasalidad. En guaraní se ve muchísimo la nasalidad, o sea que muchísimas palabras nasales. Y tenemos que darnos cuenta de que si nosotros no utilizamos correctamente las palabras nasales o las vocales nasales, las consonantes nasales, las palabras pueden llegar a significar totalmente otra cosa. Si yo tengo la palabra hu, un, es blando. Pero si yo digo repito, eso viene a ser tos. Luego tenemos pta. Pta es talón como sustantivo. También es detenerse si es que voy a utilizar como verbo. Pero si yo tengo la palabra nasal pan, significa rojo. Es un color pan. Luego tenemos otras palabras. Por ejemplo, cua. Cua es orificio, es un hoyo, es un agujero. Pero si yo le coloco la tilde nasal o la vocal nasal a, tengo cua. Y cua significa dedo. Entonces así vamos mirando las palabras nasales. Hay otra palabra también. Por ejemplo, la palabra puruá. Puruá es ombligo. Pero si yo digo puruá, es preñez, es embarazo, es sinónimo de tehuazú. Por eso es demasiado importante que nosotros utilicemos correctamente las vocales y las consonantes nasales en guaraní. Por ejemplo, tain significa diente, pero tai significa picante. Entonces, eso es para mirar un poquitito cómo es la nasalidad en guaraní. Luego tenemos las sílabas en guaraní. En castellano nosotros tenemos consonantes dobles, como la BL, la PL, la PR, la DR, que es dra, dre. Pero en guaraní no ocurre eso. En guaraní la silabación es sencillísima y es una silabación directa. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la combinación de una consonante con una vocal. A veces tenemos más vocales, pero no más consonantes. Tiene que ser una consonante, una vocal. Acá, por ejemplo, tengo la palabra arasá. A-ra-sa. ¿Se dan cuenta que es A vocal, re, después consonante, la D, la re, A otra vez, A, ra, después C, que es la S del castellano, que en guaraní se pronuncia como C. Entonces tenemos arasa. Después tenemos arahaku, que es verano. Luego tengo usr, que significa arroyo. Luego tengo uvotut, que significa jardín. Y después vamos a mirar otra de las características del guaraní, que son las consonantes fugitivas. Tenemos 3 consonantes que pueden considerarse como consonantes fugitivas. La V, cuando se utiliza en el medio, en posición medial. La que es la K del castellano, pero en guaraní es que, y la ngue, que es una consonante doble, pero que constituye una sola letra, que es un digrama. Y fácilmente escuchamos cuando los chicos dicen shetúa, en vez de decir shetuba. Te dicen baepico aipoa, en vez de decir baepico aipoba. Baepico peoicoba, y te dicen oikoa. Te dicen ocaúa en vez de decir ocaúba. Luego tenemos con el ngo, la gente te dice yonio y es sheningo, es ningo. Un poco exagerado, ¿verdad? Pero es ningo. Luego tenemos, por ejemplo, hay gente que dice tecoté y la palabra es tecoteme. Tecoteme. Esa es la palabra correcta. Cuando la gente te dice por cambiar, reemplazar, jecovia, pero cuando digo voy a reemplazar es amengovia. Entonces, amengovia.
Y luego está el hacer dormir a alguien, amongué. Entonces, el ngue se utiliza allí. Entonces, eso viene a ser, ahí estamos viendo cómo las consonantes van cambiando, el sonido, la forma de pronunciación de las consonantes van cambiando. Hay muchas otras todavía. Acá cortamos, luego seguimos.